Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí. Hoy sí que veo la cámara lejos. Bueno, Aristóteles, la poética de Aristóteles. He elegido para empezar con Aristóteles porque era el más corto y como siempre no tengo tiempo. Bueno, pues este texto se ha hecho famoso, no este es la poética de Aristóteles que habla sobre la tragedia. Se hizo famoso su texto hermano, Perdido, la poética de Aristóteles que habla sobre la comedia, gracias a esa célebre novela de Umberto Eco y a aquella película que hicieron, recordarán El nombre de la rosa. En este otro libro que algún día reseñaremos, Vittorio Messori nos explica que tanto el uno como el otro, Umberto Eco y el que asesoró para hacer la película, que fue el gran santón de la historiografía francesa, Jacques Le Goff, tenían como objetivo denigrar la Edad Media cristiana. ¿Por qué no me sorprende? ¿Quién querría hacer eso? ¿Y con qué finalidad denigrar la Edad Media cristiana? Vamos a ver, es Aristóteles. ¿No hay época más aristotélica que la Edad Media cristiana? Un texto de Aristóteles es absolutamente imposible que vaya contra ella, y aún así lo quisieron manipular para que todo el mundo creyera lo de siempre. ¡Oh, qué mala es la Edad Media! ¡Qué oscurantista! No sé qué y no sé cuál. Las chorradas de siempre. Aquí tenemos la poética de Aristóteles que habla sobre la tragedia en edición de Salvador Mas. Nos empieza explicando el profesor Salvador Mas que es un texto lleno de lagunas y que está semi-elaborado. A mí no me dio la impresión al leerlo. Y nos dice en la introducción: para Aristóteles las artes miméticas, poesía, música, pintura, etc., sí tienen efectos educativos, pues si son correctamente elegidas, nos acostumbran a gozar, amar, odiar rectamente, de suerte que contribuyen a la formación de hábitos emocionales buenos. No hay nada más aristotélico que eso. Existe un patrón previo al que tienen que acomodarse las emociones. No vale sentir de cualquier manera. La tragedia trata de despertar dos emociones, dos y solo dos, según Aristóteles, que van a ser la compasión y el miedo. Y esas dos pasiones son las que producen la famosa catarsis, la catarsis del alma. La tragedia tiene que presentar situaciones que son dignas de suscitar esas dos emociones. La virtud consiste en saber dar las respuestas emocionales adecuadas a las circunstancias. Y en la tragedia opera la famosa amartía con H, el error trágico. Nos explicará Aristóteles cómo tienen que ser las tramas, la secuencia causal de las tramas y no solo temporal, las partes de la tragedia que van a ser el prólogo, los episodios, el éxodo y los dos pasos del coro que son la párodos y el estásimo. Va a comparar Aristóteles la epopeya y la tragedia y sale ganando la tragedia. Y al final hace Aristóteles la famosa exégesis homérica, explica los textos de Homero. Bueno, vamos a leer este texto. Dios, denigrar la Edad Media, es que no quiero pensar mal, pero como dice el refrán, piensa mal y acertarás. Sobre la poética en sí misma y sobre sus especies, de cuál es la potencia de cada una de ellas, de cómo se deben construir las tramas. Si se quiere que el producto poético sea bueno, también de cuántas y cuáles son sus partes, así como de las otras cuestiones que también atañen a este mismo campo de investigación, de todas estas cuestiones hablaremos, dice Aristóteles. Hay también un arte que emplea solo el lenguaje, en prosa o de forma métrica combinando metros o utilizando los de un solo tipo. Este arte todavía sigue sin nombre porque en Grecia no existía una palabra para denominar la literatura, toda en su conjunto. A ver qué más. Ahí. Es probable que en general dos causas hayan generado el arte poético, ambas enraizadas en la naturaleza, en el orden del ser, para amar o sentir rectamente de acuerdo al orden del ser. En primer lugar, la actividad imitativa es connatural a los seres humanos desde la infancia. En segundo lugar, todos los seres humanos disfrutan con las imitaciones. A ver, eso de artes miméticas y de imitación tiene como un campo semántico muy amplio.
Ahora bien, la poesía se dividió en dos tipos según los caracteres propios de cada poeta, pues los poetas más nobles imitaban las acciones elevadas realizadas por hombres de condición igualmente elevada, mientras que los poetas más vulgares imitaban las de los hombres ordinarios, y así se diferenció la tragedia de la comedia. Más adelante hablaremos del arte mimético en hexámetros, es decir, la epopeya, y de la comedia, que no se ha conservado. Ahora hablaremos de la tragedia partiendo de la definición de su esencia que surge de lo ya dicho. La tragedia, pues, es imitación de una acción digna y completa. Mediante la compasión y el temor realiza la catarsis de estas pasiones. La tragedia debe suscitar terror y compasión. Dos emociones como muy humanas, ¿no les parece? La diferencia reside en que el uno dice lo que ha acontecido, el otro lo que podría acontecer. Está diferenciando la tragedia de la historia, o de la narración de la historia. Por eso la poesía es más filosófica y mejor que la historia. No se debe mostrar varones buenos pasando de la buena fortuna a la mala, pues esto no produce ni temor ni compasión, sino que es repugnante, ni a los malvados pasando de la mala fortuna a la buena fortuna, pues esta es la menos trágica de todas las posibilidades. Y no tiene lo que debe tener, pues no es conforme al sentido del bien, ni produce compasión ni temor. Tampoco debemos mostrarse al extremadamente malo yendo a dar de la buena fortuna a la mala fortuna, pues una estructuración semejante puede ser conforme con el sentido del bien, pero no produce ni compasión ni temor. Cometen este mismo error los que acusan a Eurípides por proceder así en sus tragedias y dar a muchas de ellas un final desdichado, pues esto, como se ha dicho, es correcto, defiende a Eurípides. La falta de vigor intelectual del público, debido a ella, los poetas siguen al público y se acomodan a su gusto y producen obras cada vez peores. Las democracias avanzadas sabemos mucho de todo eso. El temor y la compasión pueden surgir del espectáculo, pero también de la misma estructuración de los acontecimientos, lo cual es superior y propio del mejor poeta. En efecto, la trama debe organizarse de modo tal que, sin necesidad de ver la representación, con solo oír los hechos acontecidos, surja el horror y la compasión como resultado de lo que sucede. A ver, esto va a ser típico de la tragedia senequista. Séneca escribió tragedias que ya iremos mirando, y son tragedias que tienen muy poca acción. Es como te puedes poner un grupo de amigos ahí, en una mesa, cada uno recitando su personaje, y puedes hacerlo sin moverte. Es solo texto sin acción y, sin embargo, de muy buena calidad. Procurar estos resultados por medio del espectáculo es menos artístico y exige el pago de corejías. Pero que sí, toda esta tramoya y todos esos efectos. Lo importante de un espectáculo de este tipo es que tenga un buen guión, que el texto sea bueno, y todo lo demás sobra. En la página 141 explican la famosa anagnórisis, el reconocimiento del héroe, como le ocurre a Edipo y a tantos otros. Teniendo las mismas condiciones naturales, son más convincentes aquellos que están habituados por las pasiones. Más verdaderamente turba el que está turbado e irrita el que está irritado. A ver, que el poeta, para ser buen poeta, tiene que haber pasado por todo, lo mismo que el actor, tiene que haber sufrido, sí, lo siento, esa especie de, ¿cómo decirlo?, de valor, de redención que tiene el sufrimiento. O sea, esto hoy en día es impensable. De aquí que la poesía sea asunto de hombres versátiles o de extraviados. Extraviados en el sentido de la famosa agía manía, beata insania, locura santa de la que habla Platón, tocado por los dioses y que parece que estás como poseído. Pues ese tipo de extravío. El poeta debe tener experiencia de aquello sobre lo que compone, nos dice el profesor Salvador Mas. La excelencia del lenguaje reside en ser claro pero no vulgar, lo que ya invalida todas las producciones de esta época, de la nuestra digo, no de la de Aristóteles.
Y en la página 170 las unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar. Aquí yo solamente veo la de acción, que versen sobre una sola acción entera y completa. También es absurdo introducir incidentes irracionales de este tipo y hacerlos aparecer como relativamente razonables. Pues sí, que no pueden pasar cosas demasiado raras y que hagan que un texto sea absolutamente increíble. Y aquí a un actor que sobreactuaba mucho, Minisco llamaba mono a Calípides porque sobreactuaba y critica mucho esa sobreactuación. Piensen en el cine español. Yo es que no puedo verle, no lo soporto. Cuando ni siquiera entiendo, no pronuncian, es que no entiendo lo que dicen. Todo tan sobreactuado, tan manido, tan relamido, tan... La epopeya es para espectadores cultivados que no necesitan el acompañamiento de gestos y posturas, mientras que la tragedia es para espectadores inferiores. Si la tragedia es vulgar, también será inferior, pero si es buena, será mejor. Estos reproches no atañen al arte poético, sino al del actor, porque eso lo que la tragedia es para espectadores inferiores si los actores son malos. Al igual que sucede en la epopeya, la tragedia alcanza lo suyo más característico incluso sin movimiento, tragedia senequista. Pues basta con leerla para que se ponga de manifiesto su cualidad. Así pues, si la tragedia es superior en todos los demás aspectos, no hay ninguna necesidad de que el movimiento y la gesticulación excesiva formen parte de ella. A mí me sucede, yo prefiero leer un texto que verlo representado, porque todos los actores de hoy en día son tan malos que simplemente no lo soporto. Y aquí tienen la poética de Aristóteles, y estoy segura de que si se hubiese conservado la poética de Aristóteles referente a la comedia, no diría cosas demasiado diferentes. Bueno, a ver, en la comedia, pues como luego cuando reseñemos a Aristófanes, pues el gag, el caer del no sé qué, las cosas típicas de la comedia, pero sin más. Bueno, pues ahí tienen la poética de Aristóteles, compasión y miedo. Y sin más, hasta la semana que viene.